Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la tarde de hoy, en lo que viene a ser la quinta sesión de trabajo del Seminario de Discusión Teórica del Departamento de Estudios Internacionales. En la tarde de hoy tenemos obviamente un nuevo tema que nos va a presentar el profesor Germán Klulow. El tema que vamos a recorrer tiene la formulación de una pregunta fundamentalmente. ¿Qué lugar para Dios en la esfera pública? Entre laicidad, secularismo y pluralismo. Como en todos los trabajos que tratamos en el seminario, no pretenden ser trabajos terminados, son trabajos que sirven como plataforma para la discusión posterior que llevamos adelante. En ese sentido, me parece que lo que corresponde es que lo antes posible le deje la palabra a Germán para que no tomemos demasiado tiempo del espacio de discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Debo reconocer, no sin cierta malicia, que el título de mi trabajo, como bien decía el profesor Bonilla, ¿Qué lugar para Dios en la esfera pública?, es bastante más provocador que el contenido propio del texto, pero como todos sabemos en ciencias sociales, de alguna manera, un buen título ayuda a vender un mal trabajo. Así que, sin más preámbulos, la génesis de este trabajo principalmente tiene dos puntas, digamos, dos interrogantes iniciales. La primera es la de intentar incorporar en un esfuerzo de diferenciación teórica las nociones de secularismo y de laicidad, porque principalmente recorriendo la literatura muchas veces constatamos que el término de laicidad traducido en la literatura anglosajona se traduce como secularismo y de alguna manera la laicidad quedaría acantonada a un proceso particularmente propio al republicanismo francés y considerado de una manera muchas veces negativa como una especie justamente de proceso republicano, anticlerical y sobre todo revolucionario violento, y por lo tanto tendría una cierta connotación negativa. Por fuera, por supuesto, de la literatura francófona, ¿no? Entonces intentar justamente incorporar ciertas diferencias teóricas que desde ya son bastante complejas y muchas veces los conceptos se superponen sin una clara distinción. Esa era obviamente la primera intención de este trabajo. La segunda, más que nada motivada por la constatación que principalmente luego de la Guerra Fría y en particular a partir del 11 de septiembre, habría un rebrote importante de lo religioso, digamos, en la esfera pública y un intento de recondicionar un nuevo paradigma en el entendimiento entre este-oeste sobre una idea justamente de, ya sea crisis religiosa u otra. Y por lo tanto me parecía justamente cuando los sectores seculares y los sectores laicos están principalmente hoy en día bajo ataque, en algunos casos, ciertos fundamentalismos religiosos, y por el otro lado de ciertos fundamentalismos pluralistas, que me parecía justamente interesante incorporar la distinción y incorporar el debate justamente del lugar tanto de la Iglesia y de la religión en la esfera pública en el siglo XXI. El trabajo está simplemente estructurado en 4 partes. Las 2 primeras versan sobre la distinción teórica entre secularismo y laicidad. Y la tercera toca la idea del mito del secularismo, que vamos a ver. Y la cuarta, en un intento de síntesis, justamente incorporar la visión del pluralismo de las sociedades modernas. Justamente a lo que venimos en este momento, la distinción primera entre secularismo y laicidad, de alguna manera, para arruinar el final de la película, voy a iniciar por la conclusión, es decir, por lo que a mi entender es la distinción básica entre la noción de secularismo y la noción de laicidad. La laicidad sería, en este sentido, por ponerlo de alguna manera gráfica, el brazo armado e institucional del secularismo. Si entendemos el secularismo o la secularización antes que nada como un proceso cultural e histórico de emancipación con respecto a lo sagrado y lo divino, la laicidad concierne primeramente a los arreglos institucionales y políticos con respecto a la relación entre Estado, religión y sociedad. Para presentarlo de una manera también más clara, muchas veces podemos decir que puede existir secularización sin laicidad, no puede existir laicidad sin secularización. Es decir, la laicidad sería de alguna manera la conclusión institucional de un movimiento de secularización.
Ahora bien, volviendo al término pura y exclusivamente secularización, podemos rastrear la secularización como un proceso cultural e histórico de distanciación entre las esferas religiosas y temporales, que conduce a la valorización del individuo en su propia temporalidad y en su propia existencia, y en ese proceso de autodeterminación y de autonomía no puede haber, de alguna manera, en ese proceso de secularización otra voluntad que la suya propia. Es decir, la secularización conduciría a limitar las influencias externas en la autodeterminación del individuo. Es decir, estas influencias pueden ser terrenales o eventualmente divinas. Sería, por lo tanto, un proceso de distanciamiento entre las esferas públicas y privadas y cantonando la religión y la Iglesia a la esfera privada. Históricamente se sitúa en el quiebre que se da en el pasaje entre la Edad Media, entre el Medioevo, al Renacimiento y después al Iluminismo, con digamos, la racionalización del individuo como centro del mundo y como centro del universo. Nociones que de alguna manera serían incompatibles, según algunos, con la subordinación del individuo a una potencia divina. La Iglesia progresivamente va a quedar cantonada al ámbito privado, y esto es un proceso similar que se va a dar tanto dentro del secularismo y dentro de la laicidad. Para entender el secularismo y el activismo de la laicidad, no podemos entender estos procesos sin entender el proceso de construcción del Estado europeo a partir del siglo XVI en adelante. Es decir, el secularismo y la laicidad acompañan un proceso de lucha política, social, entre dos entidades rivales por el control, justamente de alguna manera, de las almas terrenales o divinas, pero bien en el plano terrestre. Es decir, la Iglesia por un lado y el Estado por el otro. El naciente Estado europeo se ve confrontado justamente a una forma de identidad y una forma de organización, no solo de valores morales, pero también de valores y conjuntos sociales, anterior a ese Estado que es la Iglesia. Y por lo tanto, en ese proceso de confrontación entre dos entidades políticas en el plano terrenal competidoras, es que se va a dar justamente ese proceso de secularización y, aún más entendido, el proceso de laicidad. La tesis detrás de la idea de la secularización va de la mano de la idea de la modernidad. Los principales proponentes de la idea de secularización plantean que los procesos de modernización sociales y de diversificación productiva llevarían justamente a un retroceso no solo de los fundamentos teológicos de la religión, pero sino la pérdida de significado, y en esto se basan, por ejemplo, en enfoques funcionalistas principalmente de Durkheim, es decir, la pérdida de significado social, ¿no?, de estructura social, de amparo, de protección, de educación de la Iglesia dentro de esa comunidad política, que sería suplantada progresivamente por el Estado, en ese fenómeno de, digamos, de homogeneización, o por lo menos de dar sentido a una determinada comunidad. Por lo tanto, la Iglesia perdería progresivamente, frente a ciertos ataques iluministas, la razón de ser, digamos, sus fundamentos teológicos, pero también su razón de ser social. En la actualidad, el secularismo tendría dos vertientes centrales y asociadas justamente al proceso de construcción del Estado, es decir, por un lado, la libertad de credo, es decir, el Estado aseguraría la igualdad de creencias a todos los individuos, y por otro lado, la independencia del Estado y de la Iglesia. La independencia de la Iglesia con respecto al poder del Estado, es decir, de la Iglesia o de las iglesias con respecto a la inserción del Estado en determinadas creencias, y la independencia del Estado con respecto a las iglesias en relación a la legitimación del poder político. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el poder político ya no puede ser más legitimado desde un punto de vista religioso, divino, sino que puede ser únicamente legitimado desde un punto de vista de una comunidad de ciudadanos que se organiza en vida conjunta. La pregunta a saber, tanto con el secularismo y la laicidad, es de preguntarnos si estos procesos de construcción paralela y de lucha, digamos, política entre el Estado y la Iglesia, propios particularmente al nacimiento del Estado europeo, son trasladables de alguna manera a otras realidades y a otras sociedades, en los cuales el proceso muchas veces de construcción del Estado es posterior y, bueno, podríamos llegar a pasos diferentes. Ahora, en lo que concierne específicamente a la laicidad,
En algún lugar del texto pongo que la laicidad es ese concepto tellement francés, es decir, tan francés que muchas veces pena atravesar las fronteras, porque, como decía más temprano, estaría asociado de una manera negativa a un anticlericalismo profundo y a una concepción revolucionaria. A mi entender, sería justamente limitar la laicidad y no entender el componente formativo y cultural que tiene la laicidad y sobre todo el componente de igualdad. La laicidad, a diferencia del secularismo, tendría dos características principales. La primera sería una dimensión institucional y normativa, es decir, que la laicidad es incorporada de manera normalmente al orden constitucional, consagrándolo como un principio. Y el Estado, en ese sentido, tendría un rol activo en vehicular ese tipo, o por lo menos los valores laicos. La segunda dimensión que tendría justamente la laicidad es una dimensión cultural formativa. Es decir, en la tradición republicana, y no es posible pensar de alguna manera la laicidad sin asociarlo un poco al proceso republicano francés y a otros procesos republicanos, la laicidad es justamente un principio inviolable y constitutivo de la República, sobre la cual la naciente comunidad política va a generar determinadas lealtades. La laicidad pasa a ser un principio republicano básico porque asegura la igualdad, como veremos a continuación. Históricamente, la laicidad es un proceso que sigue las mismas etapas de diferenciación y distanciamiento entre, lo sagrado y lo terrenal. Históricamente es un poco posterior al secularismo porque tiene principalmente su nacimiento con la Revolución Francesa y tendrá aproximadamente 100 años de espera, mientras los diferentes procesos políticos no democráticos, sino sobre todo no republicanos y no laicos ni seculares dan lugar en Francia, principalmente la Restauración, la monarquía de Julio y posteriormente el Tercer Imperio. A partir de 1880, la idea de la laicidad resurge justamente en el republicanismo francés. Primero como una laicidad de combate, es decir, en un proceso similar al secularismo de conseguir espacios de autonomía en los diferentes espacios sociales, económicos, políticos, en el ejército y principalmente, caballito de batalla, la laicidad en la educación, y luego consagrada lo que se denomina la laicidad de Estado en 1905 en Francia, con la separación de las iglesias y del Estado, con la ley de separación de las iglesias y del Estado, y por ejemplo en el caso uruguayo, en 1918, la laicidad queda consagrada como laicidad de Estado en la Constitución de 1918. La Constitución de 1830 en el Uruguay establecía una religión de Estado, siendo la católica apostólica romana, que perduró justamente esa unión entre Estado e Iglesia en el Uruguay hasta 1918 y hasta la Constitución. De alguna manera, les decía, la laicidad va a quedar indisociablemente asociada al proceso republicano francés y no puede entenderse sin comprender al republicanismo y a su necesidad de crear, casi desde cero, en el caso francés, una comunidad política sobre un conjunto de valores y un vínculo aglutinante que es justamente la lealtad a los principios republicanos. Y eso muchas veces es muy difícil de explicar. Es decir, la República Francesa se construye como una comunidad política supeditada justamente a la creencia y a la lealtad y a esos principios republicanos. No a una raza, no a un color, no a un credo, sino a la idea de la República Francesa garantizada y preservada justamente por la aceptación de los principios republicanos. El primero de los cuales es la igualdad, principio básico en toda república, y uno de los más importantes que no se cita es justamente la laicidad, para preservar las diferentes esferas de influencia y para preservar precisamente la igualdad de los ciudadanos ante el Estado y también ante las diferentes formas de dar sentido a nuestras realidades, que pueden ser la religión u otras formas. Eso es un poco, resumidamente, lo que tenía que decir al respecto de la laicidad. Sí, un último apunte. Dependiendo de los enfoques, podríamos tener diferentes concepciones de la laicidad republicana. Una concepción sería la de la laicidad como justamente neutralidad, es decir, asegurar la neutralidad del Estado y de las iglesias, es decir, asegurar la libertad de creencia y el límite que el Estado pone en esos diferentes mundos. La segunda concepción de esta laicidad sería la de garantizar la autonomía, es decir, en este caso la laicidad tendría, para los críticos de esta visión, un componente profundamente negativo porque partiría del supuesto que
la autonomía del individuo se construye principalmente alejándose de valores dogmáticos como podrían ser los valores de la religión. Por lo tanto, asegurando la laicidad, se aseguraría al ser racional, libre, independiente y autónomo. Y esta forma de laicidad es profundamente criticada justamente por sus opositores, porque considera, no sin justa razón, que de alguna manera el Estado, a través de esa especie de catequismo republicano y laico, incurriría en las mismas derivas dogmáticas y erigiría al rango de un principio incuestionable y obviamente dogmático la laicidad. Por lo tanto, lo que los estados querían combatir, que era justamente la influencia de la religión, bueno, de alguna manera se transformaría en la influencia de los principios laicos. Y la tercera forma de laicidad sería justamente la laicidad de comunidad que mencionaba anteriormente, es decir, la conformación de una comunidad política y cultural sobre la aceptación de estos principios republicanos, dentro de los cuales la laicidad es un componente central. Eso es un poco lo que tenía que decir entre la diferenciación entre laicidad y secularismo. Está un poco más detallado, por supuesto, en el trabajo. Y ahora, de alguna manera, habría que incorporar la visión de las críticas a estos dos procesos, que pueden verse resumidas principalmente en la idea de lo que se denomina el mito de la secularidad, o el mito de la laicidad, o el mito del secularismo. Es decir, este mito plantearía que la neutralidad supuestamente oficial entre las esferas públicas y en la neutralidad que aseguraría el Estado y en la igualdad de trato sería tan solo oficial, pero que en la práctica y en la realidad existiría por parte de los diferentes estados, favorecerían a la religión históricamente dominante. O, en el caso de la laicidad, por ejemplo, de Estado, favorecerían a los principios seculares y laicos por sobre los principios religiosos. Por lo tanto, el Estado no sería realmente ni neutral, ni aseguraría realmente una distinción clara de las esferas. El ejemplo claro que se utiliza para demostrar esto es el caso de los Estados Unidos, que si bien en su Constitución, en la primera enmienda, establecen claramente el principio secular dentro del Estado, es innegable, tanto en el discurso político y en los diferentes vínculos entre sociedad y religión, la primacía que tiene la religión protestante en los Estados Unidos. El segundo ejemplo, que en lo personal me toca un poco más, y que es uno de los motivos que motivó este trabajo de reflexión, es hace un par de años atrás, cuando el expresidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, planteaba en un fondo de reflexión sobre la identidad nacional, sobre crisis de identidad y sobre crisis con el Islam, planteó que básicamente Francia era una comunidad política con fuertes vínculos históricos con la religión cristiana, y particularmente con la religión católica. Esto negaría absolutamente todos los principios republicanos franceses. La idea que tendríamos una comunidad, digamos, dos categorías de franceses, por lo menos de una manera drástica, unos franceses, como diríamos, de pure souche, es decir, que remontarían a una especie de pasado, capaz hasta Carlomagno o anterior, en los cuales ellos serían herederos de una tradición cristiana y católica, y por lo tanto serían verdaderos franceses, y los nuevos franceses, de alguna manera, serían ciudadanos de segunda categoría por no pertenecer o no compartir esos valores, está negando justamente la igualdad republicana y está negando la imparcialidad del Estado en asegurar justamente que no hay religión. Por lo tanto, a mi entender, ese tipo de comentarios es la negación absoluta de lo que es la República y de lo que es el republicanismo francés, es decir, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y el peso específico o primigenio, primordial de una religión y de un conjunto de valores por sobre otros. El problema de este caso es si aceptamos de alguna manera el mito de la laicidad y si reconocemos que hay diferentes, o que habría religiones dominantes y religiones dominadas, religiones mayoritarias y religiones minoritarias, es cómo asegurar que esas religiones mayoritarias o esos conceptos y principios seculares mayoritarios no dominen y justamente no discriminen hacia los valores minoritarios. Y es en ese sentido que podemos incorporar la última noción, que es la de pluralismo, es decir, el reconocimiento. El pluralismo diría que en el fondo las sociedades son plurales, son multiculturales,
tienen diferentes sistemas de valores, diferentes visiones del mundo, negar esa realidad es ir directamente al choque, directamente a la confrontación, y por lo tanto habría que incorporarlos de una manera democrática. El pluralismo emerge principalmente a los años 80 y 90 en adelante, bajo la idea de que la tesis de la secularización y la tesis de la modernización estaría parcialmente equivocada. Es decir, ya no creeríamos más que la modernización es un proceso indisociablemente asociado a la secularización, sino que constataríamos que la modernización podría llevar a otro tipo de sociedades plurales u otras. Y el ejemplo que podríamos pensar hoy en día, por ejemplo, sería eventualmente el de las primaveras o el de las fallidas y abortadas primaveras árabes. Es decir, movimientos que emergen en la actualidad desde una perspectiva claramente liberal, ¿no?, y de modernización, y que encuentran una respuesta fuertemente autoritaria, identitaria, antiliberal, antidemocrática y en muchos casos, obviamente, antisecular y hasta religiosa. Entonces tendríamos sociedades, volviendo al tema del pluralismo, con diferentes sistemas de valores y diferentes religiones, etc. El pluralismo quedaría entonces definido como la coexistencia pacífica en una sociedad de diferentes sistemas de valores y visiones del mundo. Si reflexionamos, esta coexistencia, que puede ser pacífica o puede no serlo, puede conducir, desde el punto de vista que hay diferentes sistemas de valores, a sociedades que no forzosamente sean seculares o particularmente plurales. Pueden emerger ciertos fundamentalismos, que sean religiosos o no, y contribuir justamente a crear todo lo opuesto a una sociedad plural o una sociedad democrática. Con esto voy terminando. La idea es que, de alguna manera, cómo incorporar en una sociedad pluralista a estas diferentes visiones del mundo de manera armoniosa y de manera, digamos, que todos podamos convivir en paz. La teoría que se presenta justamente es hacerlo dentro de un marco democrático y de un marco de tolerancia. Hay dos problemas que podemos ver a esto. El primero es decir, quién será el encargado de establecer cuáles son los límites y cuáles son la manera de incorporar esos diferentes particularismos, valorar los diferentes particularismos, cada uno a su justo valor, a su justa mesura, y si no hay riesgos de deriva de aquellos que estarán encargados de valorar esos diferentes particularismos por diferentes razones, ya sea por un sesgo propio o simplemente por ignorancia de las otras culturas. Y con respecto a la tolerancia, me gustaría terminar justamente con una frase de Habermas que dice que en todo proyecto de tolerancia, en toda tolerancia reside el germen de la intolerancia. Es decir, la tolerancia implica que hay alguien que tolera y hay alguien que es tolerado. Por más buenas que sean las intenciones, siempre hay un fenómeno de dominación de uno sobre el otro. Es decir, si reconocemos, independientemente que existen diferentes culturas y que todos debemos vivir en un ámbito de tolerancia, en sociedades que son particularmente o relativamente cerradas a las influencias extranjeras, hay alguien que tiene que tomar esa decisión de decir dónde está el límite de lo que es tolerable y lo que no es tolerable. Y en defensa justamente de la laicidad republicana, querría decir que a pesar de todas las críticas que se le dirigen, justamente la laicidad republicana evita ese rompecabezas identitario, porque parte del principio y asume que somos todos iguales antes de ser todos diferentes. Muchas gracias.